La divulgación científica es una labor que llevan a cabo muchos científicos que consiste en coger información de ciencia, información científica y entregársela a la población. Esto se hace de un modo simplificado, de un modo para que la gente que no tiene una educación científica más allá de la dada en colegio e instituto pueda comprenderlo fácilmente. Al contrario que en la educación, como acabamos de decir, en la divulgación no es necesaria que el espectador posea unos conocimientos profundos sobre la materia científica. En el caso de la educación, el espectador es básicamente un estudiante cuya intención es aprender profundamente sobre física porque quiere dedicarse a ella, mientras que en divulgación el espectador es una persona, un civil, un ciudadano estándar, que lo único que quiere es desmitificar ciertos mitos que se escuchan sobre ciencia, como sobre alimentación, radiación o cosas así. Saber si es el wifi de cáncer, si la vacuna da autismo o si consumir leche animal es malo para la salud humana. Hasta ahora el formato más utilizado es el escrito. Libros escritos desde Galilei hasta Darwin, escritos a mano, datando toda la información que ellos iban recopilando. Sin embargo, por la versatilidad de la herramienta, el formato audiovisual está últimamente ganando mucho peso en la divulgación científica. Posiblemente les venga ahora mismo a la cabeza grandes ejemplos como Cosmos, el programa que llevaba Carl Sagan, o el programa que llevaba Félix Rodríguez de la Fuente. Hoy, científicos como Rocío Vidal o Javier Santaolalla usan el formato audiovisual en cortes de blogs que lo suben a YouTube y con eso difunden y divulgan sobre ciencia, psicología, física, química, biología, matemáticas. Sin embargo, ya es conveniente pensar en si el metraje, el uso de la película, de la serie, de conceptos fílmicos que no son documentalización real, como si lo de, por ejemplo, Cosmos, pueden ser útiles para hacer divulgación científica. Ya tuvimos ejemplos recientes como Interstellar o Dementia, que salvando algunas fases un poco extrañas, jugaban un poco más con la física real o la botánica real de lo que suelen hacerlo con series o películas como Star Wars o Star Trek. Sin embargo, un problema muy importante a la hora de hacer esto es encontrar un equilibrio entre una trama que enganche y mezclarla con fenómenos científicos que sean cuanto menos considerados posibles por la comunidad científica, que si aún no están demostrados, pero que tampoco sean una barbaridad. Y es que la población civil tiene la sensación de que la comunidad científica es algo muy externo a ellos, que son un montón de gente lista en laboratorios a las afueras del mundo y que de vez en cuando, les da a la sociedad un invento nuevo. Y de los que nosotros, en parte de un modo comprensible y en parte a veces incluso con demasiada paranoia, llegamos a cuestionar la utilidad o la veracidad de ciertos elementos científicos que nos tocan, como por ejemplo si son seguros para la salud humana. Desconfiamos de los transgénicos, desconfiamos de la energía nuclear o incluso mucha gente niega fenómenos que suceden de verdad como el calentamiento global. Y sí, está muy bien no creerse las cosas sin venir a cuenta la primera que se escuchen. Eso es perfecto. Pero también no hay que pasarse al otro extremo de ser conspiranoico con todo. Hay que crear un filtro mental que nos permita saber distinguir entre lo que es basura y lo que es verídico. Y aquí, teniendo entre nuestras manos un medio tan utilizado, no hay prácticamente nadie en el planeta que no haya visto jamás alguna película alguna vez, es donde puede entrar el cine como medio de divulgación. Ya no solo, por ejemplo, contar historias sobre catástrofes climatológicas, sino también cómo pueden pasar realmente. Tenemos películas sobre cómo clonar dinosaurios, pero también podríamos hacer películas sobre cómo se multiplican células, lo cual, a contrario de lo que mucha gente cree, no es nada aburrido. Porque si una persona promedio supiera lo que la ciencia a día de hoy es capaz de hacer,
fliparía del nivel a que hemos conseguido llegar la humanidad. Somos capaces de saber la edad del universo y de nuestro planeta, de curar enfermedades o prevenirlas con un pinchazo, enfermedades que hace siglo y medio nos mataban de a miles. Somos capaces de multiplicar genes. Somos capaces de crear energía a partir de átomos. Somos capaces de clasificar y de entender la evolución de las especies. Y somos capaces de crear una sustancia capaz de absorber la luz prácticamente en su totalidad. Esto es impresionante. Hay que pensar que hace medio siglo estábamos llegando a la Luna y a día de hoy, con esa misma tecnología que se desarrolló para llegar a la Luna, estamos teniendo aplicaciones que están cambiando nuestra vida. Internet, telefonía, radiación, energía nuclear, todo lo que sabemos hoy y cómo saber aplicarlo. Hoy hemos llegado a ese punto y la sociedad civil no es capaz de apreciarlo en su totalidad, al menos. ¿Y puede el cine mostrar esto? Por supuesto que sí. El cine ya nos mostró cientos de universos fantásticos y ficticios. El cine tiene el poder de meternos en mundos, en realidades, en historias que jamás hubiéramos podido incluso imaginar antes. Pero primero debemos entender ciertas cuestiones antes. Lo primero es que arte y ciencia no están tan separados como la gente cree. De hecho, están muy unidos. Si no existiera ciencia, de hecho no tendríamos siquiera cine. Si la ciencia no hubiera desarrollado la cámara fotográfica, la cámara cinematográfica, el altavoz, el micrófono, los sistemas de proyección de imagen, las herramientas analógicas o digitales de montaje, no existiría cine. Se hubiera quedado meramente la existencia del teatro, que el teatro es un medio que no requiere del uso científico tan considerable como si el cine. El cine depende de que existan cámaras, de que existan micrófonos, de que existan programas de montaje, de que existan ordenadores, de que existan proyectores, de que existan pantallas, de que se conozca cómo funciona la luz, cómo funciona el sonido, cómo funciona el movimiento. Por ello, la ciencia necesita el cine tanto como el cine necesita la ciencia. Lo segundo es que el cine es una herramienta fantástica, como dijimos antes, para reflejar la realidad, sí, pero también para modificarla. Y lo tercero es que la intencionalidad de un metraje debe estar siempre muy bien marcada y bien definida a través de unos instrumentos, pero es vital que una obra esté definida, que su intención esté definida, que se entienda si está intentando reflejar algo, si está cuestionándolo, si está parodiándolo, si está enalteciéndolo. Esto es muy importante porque la gente muchas veces cree que una obra está enalteciendo algo malo, como por ejemplo el terrorismo, cuando realmente posiblemente lo esté parodiando o lo esté deconstruyendo o lo esté analizando de otro modo. Y es vital que por ello la película esté tan marcada en su intención que por lo general la mayoría de la población espectadora entienda realmente cuál es la intención y cuáles son los objetivos que intenta conseguir la película. Y esto es vital ahora hora de hacer cine sobre ciencia, ya que es importante remarcar que se está haciendo una película sobre ciencia, sobre divulgación y seria, que no se intenta ni parodiar ni intentar crear algo peyorativo, simplemente marcar lo que es el método científico, y esta intención hay que marcarla muy bien y con mucha seriedad. Primero, centrémonos en la trama. Hay que coger un principio científico, el que sea, el que más nos interese en este momento. La gravedad, la modificación genética, lo que sea, todo vale ahora mismo. Ahora toca comprender y entender los principios científicos en lo que se basa este fenómeno que vamos a utilizar. Cómo y por qué se produce, qué consecuencias positivas y negativas tiene, qué riesgos son límites, todo. Pero, y esto es muy importante, hay que empaparse de información real.
papers científicos, artículos científicos, hay que utilizar eso. No podemos simplemente quedarnos varados en noticias polémicas y falsas, que pueden al final oscurecer y novelizar nuestro trabajo cinematográfico. Lo siguiente es construir la trama en base a principios científicos que hayamos escogido. Y a día de hoy hacerlo desde la necesidad es desde luego lo más efectivo. La necesidad de poder saber cómo aplica y qué riesgos conlleva cierto principio o cierto fenómeno. Por ejemplo, el mundo está en peligro y solo si somos capaces de aplicar correctamente la física cuántica, el mundo se salvará. En este tipo de tramas, para incluir más, el culpable curiosamente suele ser el ser humano. En muchos casos, el gobierno de los Estados Unidos, que alguna vez usó o provocó algún superarma, que esto generó efectos colaterales, el mundo va a pagar por ello y ahora toca solucionarlo. Esto funciona un poco como un modo de concienciar a la gente sobre los riesgos que ciertas actividades se hacen a día de hoy y tratar concienciarlos de que o lo corrijan ellos o de que peleen para que las autoridades pertinentes lo corrijan. Pero una buena trama, una buena película necesita personajes capaces de conducir la trama e incluso de generar los acontecimientos propios de la trama. En la década pasada, cuando tú veías una película que implicaba algo de ciencia, veías que los científicos eran personas muy inteligentes que llevaban bata blanca, estaban encerrados en sus laboratorios y trabajando mucho. Se percibían como personajes externos, como personajes extraños, como si ellos, el científico o la comunidad científica por extensión, fuera un elemento externo del resto de la sociedad. Y es este punto el que debemos cambiar. Un buen ejemplo de cómo hacer las cosas es la serie Salvation, que se puede encontrar en Netflix en España, por ejemplo. En esta serie se vive la amenaza de que un meteorito gigante se acerca al planeta, que llegará en 180 y pico días, y que es un meteorito tan grande que cuando impacte con el planeta los reventará y la humanidad se irá a la mierda. Y tenemos a los científicos protagonistas, concretamente protagonistas son dos científicos. Uno de ellos es un magnate de una empresa de investigación y desarrollo muy importante y el otro es un estudiante de física que juntos, obviamente trabajando con más personas, buscarán un modo de lograr que el meteorito no impacte contra el planeta y no genere ningún efecto colateral que pueda ser incluso peor de la enfermedad. Esta serie nos presenta a los científicos como personas, con sus familias, sus necesidades, teniendo más dimensiones como personajes que el medio hecho de ser buenos científicos, buenos matemáticos, buenos físicos. Se enamoran, debaten mucho sobre política, tienen miedos e inseguridades porque se ven superados por la situación, se estresan, comen mal, duermen mal, discuten con su pareja por la situación de estrés, dudan de su trabajo, dudan de que sean capaces, viven constantemente bajo presión y así deberían ser más bien los científicos en las obras fílmicas. Personas reales en vez de recursos que usa el metraje para explicar lo que está sucediendo, para lo que va a pasar o para ver cómo este personaje le da el recurso mágico para que el protagonista de turno salve la situación. Y por contraparte hay que tener en cuenta de cómo no hacer las cosas. Pues existe una serie que sí que habla de la vida de los científicos, de los físicos y biólogos, pero lo hace de un modo tan negativo que es uno de sus innumerables problemas. Hablamos de Big Bang Theory, una serie que va de 4 físicos, pero que también son frikis. Que sí, que vale, que nos enseñan algunas escenas como es el trabajo en un laboratorio o qué cosas se pueden hacer en un laboratorio, pero que luego también nos enseñan a esos 4 científicos físicos como nerds, como gente friki encerrada en tienda de cómics que no tiene contacto con mujeres, ni con gente normal, ni nada de eso. Y esa es justamente la imagen que se quiere romper. Y esto es muy importante porque hay que generar el pensamiento de que los científicos son personas normales, que no son ratas del laboratorio que están encerrados todo el día trabajando y que solo piensan en números y en física y en células y en cosas guays y
y experimentos random para destruir el mundo y crear el ser humano perfecto, que no, coño, que también son personas normales, con su día a día, su trabajo, sus facturas, su familia, sus preocupaciones, sus necesidades, su tener que llegar a fin de mes, sus gustos, sus aficiones, no solo los cómics, y el cine friki. También le puede gustar el deporte, le puede gustar el ajedrez, le puede gustar el teatro, le puede gustar la música rock o la música de ópera, le puede gustar la literatura, le puede gustar pintar cuadros, le puede gustar la política. Como cualquier persona humana que no sea científica. Vamos a romper un poco ese tabú, ¿no? De que el científico es la persona súper rara que solo piensa en, oh Dios mío, mi experimento, yo quiero sacarlo adelante aunque me cargue el mundo a mitad de camino, que es lo que muchas veces el cine suele pecar. Ahora bien, tenemos el problema, es decir, la cuestión, la trama y los personajes. Pues hace falta algo más, hace falta trabajar en que esto pues se desarrolle correctamente. Un sistema de acción-reacción que genere los acontecimientos de la película y que sea lineal y, sobre todo, coherente. Y debemos encontrar un modo que sea justificado, racional y coherente de que los personajes participen en eso y que además, incluso por ejemplo, lo provoquen, no lo finalicen. Que no estén ahí simplemente porque están ahí, porque las cosas pasan así. Curiosamente, hay un científico. No. Hay un científico por esto, del mismo modo que si hay un político por esto, y si hay una persona civil, hay una persona civil por esto, y así. Y es justo aquí donde debemos saber cómo utilizar lo que denominamos el método científico. Observamos una cuestión, nos la planteamos y formulamos una hipótesis. A partir de esta hipótesis diseñamos un experimento que sea bueno. Realizamos el experimento y llegamos a un resultado. Si el resultado coincide con la hipótesis marcada inicialmente, quiere decir que nuestra hipótesis es correcta. Si el resultado del experimento nos muestra otra cosa, quiere decir que nuestra hipótesis estaba mal y que hay que cambiar la hipótesis para llegar al punto de que el resultado e hipótesis coincidan. Y si para ello hay que repetir el mismo experimento o diseñar 20.000 experimentos distintos para lograr comprender la realidad o el funcionamiento de un concepto y llegar a una hipótesis correcta que llegue a ser una teoría, se repite las veces que sea necesario. La ciencia es así. Es muy importante reflejar el método científico en pantalla, que se vea el proceso y los errores, porque en muchísimas ocasiones para llegar por fin a lo que se busca, para conseguir el método de curación perfecto o para demostrar que una teoría es cierta, se tienen que haber pasado muchas veces por muchos experimentos, muchos años de investigación, muchos errores, muchos fallos, hasta llegar a la parte correcta. Es muy difícil que un experimento dé la hipótesis y los datos correctos que se buscan a la primera. Por lo general se va a tardar mucho tiempo, muchos años de investigación, muchas pruebas, muchos intentos, muchos experimentos. Y los científicos tienen que ser pacientes y constantes, aceptar con una mente abierta de que sus pruebas pueden fracasar y seguir trabajando para llegar con la hipótesis correcta. Y esto, el método científico, es el único modo realmente útil para hallar soluciones. Seguramente en muchas películas veremos a personajes como políticos o militares intentando solucionar las cosas a su manera. Y seguramente veamos que al final les salen mal. Porque siempre hay que tener algo muy claro. La única vía realmente útil para solucionar los problemas que nos envuelven, los problemas físicos, los problemas biológicos, los problemas médicos, es a través del empirismo, a través de la ciencia. Y además el cine puede hablarnos desde otra perspectiva de la ciencia, desde la historia. Galileo, Pasteur, Sagan, Darwin, Marie Curie. El cine puede contarnos sus historias. Podemos aprender de ciencia viendo cómo ellos hacían ciencia. Cómo era ser físico, matemático, biólogo, químico en siglos pasados y cómo eso ha ido cambiando a lo largo de estos siglos. Poder meternos en la piel de personas que cambiaron todo nuestro mundo a través de una cámara y de una pantalla.
Y esto, a su vez, nos estaría motivando e inspirando para querer ser científicos, para querer enamorarnos de la ciencia, para querer por lo menos apreciarla y apreciar todo lo bueno que la ciencia nos da. Estas obras podrían hacer que la generación siguiente a la nuestra apareciera con una cantidad abundante de científicos españoles con una grandísima inteligencia y con muchísima capacidad de querer hacer cosas, que no digo que no las hayas ahora, que ahora hay muchísimos, pero siempre vienen bien, porque los científicos nunca sobran, aunque por desgracia en este país se intente dar la idea de que lo contrario, de que sobra. Pero bueno, ellos sabrán. Así que este punto es vital. Desarrollar científicos, que la próxima generación se enamore de la ciencia, que cada vez haya mayores científicos españoles, que sean encima cada vez mejores, que descubran la cura del cáncer, la cura de enfermedades que puedan aparecer en el futuro, solucionar el problema del cambio climático, mejorar nuestro modo de vida, poder usar un modo de energía gastando menos material, que sea más renovable, que sea más limpia. Y todo eso se puede conseguir, y todo eso es importante porque la ciencia es el futuro de nuestra humanidad y el cine puede ser la vía para conseguir que la ciencia sea posible en el futuro. Para empezar, saber cómo trabajan los científicos, cómo funciona la ciencia y qué es lo que la ciencia puede aportarnos. Segundo, comprender la vital importancia que tiene la ciencia en nuestras vidas. Tercero, saber más sobre nosotros, sobre los seres humanos, sobre la humanidad. Pues la ciencia es una creación humana. Si no existieran humanos, no existiría ciencia, ni método científico. Cuarto, usarlo como método para que la gente aprenda sobre ciencia real, separándola de la ciencia ficción. Esto no quiere decir que la ciencia ficción sea mala, por lo tanto, es muy divertida, muy entretenida y muy importante. Pero también hay que saber separar entre la ciencia real y la ciencia ficticia. No vayamos a creer que realmente las naves de Star Wars existen, que ojalá, pero no. También, por supuesto, como dijimos antes, para esclarecer mitos como la alimentación, el cáncer, la radiación, las vacunas o un montón de cuestiones que la gente se plantea sobre la salud, sobre el calentamiento global, sobre las energías renovables nucleares y de consumo de fósiles, entre otros ejemplos. Quinto, entender cómo llegamos a la sociedad en la que vivimos. Cómo llegamos a tener vacunas, automóviles o internet. Y por último, de lo que somos capaces de hacer si defendemos, divulgamos, apoyamos y financiamos la ciencia. Sin ciencia no hay ni avance ni salvación posible para nosotros. Moriríamos de accidentes, intoxicaciones, enfermedades, incluso antes de que pudiéramos identificarlas. Gracias a que los primates o los humanos primigenios empezasen a pensar, a preguntarse sobre el entorno que les rodea, sobre por qué las cosas, a partir de ahí empezó a desarrollarse lo que hoy conocemos como el método científico. El método científico, a pesar de lo que creemos, ha estado intrínsecamente unido al ser humano desde sus inicios. Desde el descubrimiento del fuego, pasando por la creación de la agricultura, que logró que el ser humano, que antes era nómada, pudiera quedarse en sitios fijos y desarrollar sociedades cada vez más complejas, y llegando a la informática cuántica o la quimioterapia. Todo ello es fruto de la mente humana. Y si podemos hacer eso, podemos hacer todo lo que nos propongamos, porque el método científico es la vía por la cual el ser humano ha evolucionado a día de hoy. Ha pasado simplemente de ser la evolución de un animal homínido a tener una mente capaz de alterar la naturaleza para mal, pero también para bien. De destruir bosques, vale, pero también de llegar a la luna. De enviar satélites que rodean el planeta y están enviando información constantemente. De entender cómo funciona el agujero negro, el agujero de gusano. De entender cómo una célula funciona. De saber distinguir entre bacterias y virus. Y saber también cómo curar
las enfermedades que éstas provocan, de entender cómo funciona la química, qué limitaciones tiene, qué utilidades tiene, cómo podemos utilizarla correctamente, para qué sirve la realidad que nos rodea. El ser humano tiene un sistema de adaptación para sobrevivir increíble. Es la capacidad de utilizar la naturaleza a su favor para sobrevivir, de un modo que ninguna otra especie puede. Cogemos elementos naturales y los utilizamos para nuestra supervivencia, pero también para nuestra comunidad, para vivir más cómodamente, para vivir con menos enfermedades, con menos problemas. Y todo ello gracias a la ciencia. Incluso el cine es un invento científico. El cine nació gracias a 3 personas. Los hermanos Lumière por inventar el cinematógrafo y Alice Guy por pensar que esa cámara que los hermanos Lumière la veían solo como una aplicación científica, algo lógico porque al fin y al cabo ellos eran científicos, ella lo vio como un objeto que podía tener muchas posibilidades artísticas. Y el cine y la física, el arte y la ciencia van más unidas de la mano de lo que nos creemos. Sin ciencia no tendremos cine. Y posiblemente en un futuro, sin cine, no vamos a tener ciencia. Sin divulgación científica correcta, no vamos a tener personas que quieran ser científicos. Si no aplicamos este formato audiovisual, que es muy versátil porque permite combinar imagen, movimiento, sonido, texto y 20.000 herramientas más reales y modificadas digitalmente, si no lo usamos convenientemente, estaremos reduciendo el número de científicos presentes y futuros, y con ello estaremos dando pasos atrás en lo que es la evolución humana. Sin ciencia en el futuro, pero sin cine tampoco.